Anna Freud, extensión del alcance del psicoanálisis, la psicología del yo. Anna Freud, hija de Sigmund Freud, considerado el padre del psicoanálisis, nace en Viena, Austria, en 1895 y muere en Londres, Inglaterra, en 1982. Fue la heredera intelectual que Freud eligió y preparó personalmente. Tomó una actitud protectora hacia el psicoanálisis clásico. A sus 20 años entró en análisis con su padre, atándose a él de manera permanente, no solo por su relación de terapeuta y paciente, sino porque posteriormente se dedicó a él durante su enfermedad, cáncer de boca. Su primer trabajo fue una extensión de uno de los ensayos de su padre, Golpeando las fantasías y los ensueños, en el que se demuestra que dicha fantasía de ver a un adulto golpear o castigar a un niño es un sustituto disfrazado de un deseo sexual reprimido. En la contribución de Anna se demuestra que al pasar del tiempo y gracias al análisis, esas fantasías de la paliza se convierten en historias bonitas, aunque son continuaciones disimuladas de las fantasías de la paliza, ya que la paciente tiene mayor dominio sobre ellas. En la teoría de la personalidad, Sigmund Freud define al yo como un jinete indefenso manipulado por el hecho. Anna modifica esta teoría y lo define como el jinete más inteligente capaz de buscar soluciones. Es decir, incluye la capacidad del yo para tomar la iniciativa al afrontar el ambiente físico e interpersonal. Durante la psicoterapia, Sigmund Freud reconstruía la niñez de sus pacientes a partir de sus recuerdos adultos y así liberarlos de la ignorancia de su propio pasado. Anna se enfocó en alentar a sus pacientes, que eran niños, en afrontar y dominar sus retos actuales y las dificultades a las que se enfrentan a diario. Anna decide estudiar a los niños en sus historias tal como las viven y descubre que los niños son espíritus libres pero indolentes para la asociación libre, es decir, mientras los adultos deciden tomar terapia por cuenta propia, los niños ni siquiera saben que necesitan ayuda y suelen asistir a tratamiento por órdenes de sus padres sin poner compromiso intelectual ni emocional. Anna decía que solo los niños que tenían un desarrollo posterior obstaculizado por neurosis infantil eran los que necesitaban del psicoanálisis y así poder actuar de inmediato con el fin de que el niño continúe sus etapas del desarrollo antes de que haya concluido el proceso de maduración. Sin embargo, esta necesidad de tratamiento a niños con neurosis cambió y concluye que se debe dar tratamiento a niños con fijación en alguna etapa del desarrollo. Para hacer al niño analizable es importante captar la atención del niño desde el principio y obtener su interés y de igual forma ganar su respeto. Se debe generar una relación recíproca antes de iniciar el trabajo analítico. El analista se gana la confianza del niño, se muestra como un aliado y muestra los mismos estados de ánimo, expresando interés y buenos deseos, para que después el niño pueda controlarse por sí mismo. Sin embargo, el analista debe mostrar superioridad de sus habilidades y su sabiduría adulta. Gracias a esto, el analista se vuelve interesante para el niño y asimismo conoce sus intereses y actitudes, y demuestra al niño que le puede ser útil por sus habilidades y experiencias. Esta fase es de larga duración y requiere de paciencia hasta que el niño se comprometa con el proceso terapéutico. Cuando el niño descubre las ventajas prácticas que le brinda el análisis, crece su aprecio por el analista, le cuenta sus problemas antes de contarle a sus padres para obtener protección y librarse de los castigos. Cuando el niño se asegura de que el analista es una persona confiable, decide contar sus secretos preciados y protegidos. Los niños entienden la necesidad de recibir ayuda externa a sus dificultades. Aquí concluye la fase preparatoria, y es cuando el analista se convierte en el yo ideal del niño. Técnicas apropiadas del análisis infantil. Al establecer el apego afectuoso y dependiente hacia el analista, se da inicio al tratamiento con enfoque en el inconsciente. Es importante mantener este apego ya que los niños confían solo en quienes aman. En la interpretación de la fantasía y los sueños, el niño describe sus sueños y realiza relatos surgidos de la fantasía. Posteriormente, tanto niño como analista examinan los sueños. Con la práctica, el niño se acostumbra a buscar significados ocultos en sus propias producciones. Para impedir que se rompan los lazos que unen al niño con el terapeuta, el apego emocional debe ser positivo. El analista no debe buscar información sobre el paciente en fuentes externas, como pueden ser sus padres o sus familiares.
Es importante que el analista comprenda e interprete las relaciones interpersonales del niño. La neurosis infantil no se limita a los conflictos entre el ello, el yo y el superyo, sino que incluye las influencias del ambiente que generan distorsión y marasmo. El yo y el superyo de los niños no son débiles solo en virtud del conflicto inconsciente, sino también como resultado de la falta de maduración. El analista infantil no debe confiar en la fuerza del yo, ya que no está madurado. Tiene que enseñar al niño a utilizar estrategias saludables para lidiar con sus impulsos, es decir, analizar y educar, y al mismo tiempo debe permitir y prohibir, soltar y atar. Teniendo en cuenta que el yo es el espacio en el que observamos todo lo que ocurre en el ello y el superyo, los mecanismos de defensa del yo son reacciones inconscientes que nos protegen de los conflictos entre el ello y el superyo, a fin de buscar el equilibrio psicológico. Ana describe 10 defensas del yo, iniciando por la represión u olvido motivado. Es la eliminación involuntaria de la conciencia de cualquier impulso, idea o recuerdo amenazante, y es considerada la más peligrosa de las defensas. De aquí surge también la negación, que es motivada. Se bloquea la entrada de eventos externos a la conciencia cuando su percepción tiene una relación simbólica, es decir, suspende los peligros externos al rechazarlos, como por ejemplo cuando una viuda sigue colocando un lugar en la mesa para su difunto esposo. El ascetismo es característico de la pubertad, es considerado más un estilo de carácter que una defensa. Consiste en renunciar a los placeres y deseos para protegerse, ya que se sienten abrumados por el surgimiento de sus impulsos sexuales, adquieren nuevos hábitos para conseguir la perfección moral. Cuando hablamos de proyección, hablamos de desplazamiento al exterior. La persona coloca fuera de sí, en otra persona o cosa, sentimientos, deseos o características propias para evitar cambiarlo de su conducta. De esta defensa también surge la renuncia altruista o el sacrificio del yo. Es cuando la persona se identifica con las satisfacciones de otro y satisface sus necesidades. Puede incluso abandonar sus propias ambiciones para permitir que otro las lleve a cabo. También encontramos el desplazamiento o reorientación del impulso. Normalmente estos impulsos suelen ser agresivos y se reorientan a un blanco sustituto, cuando el blanco apropiado resulta amenazante. En este caso encontramos el yo como objeto o como blanco. Los impulsos se reorientan contra uno mismo, generando sentimientos masoquistas de inadecuación. Pueden provocar culpa y depresión. En la formación reactiva es creer lo contrario, transformación de impulsos inaceptables en sus formas opuestas y más aceptables. En la reversión se transforma un impulso de un modo activo a uno pasivo. Y en la sublimación se transforman de un impulso a una forma socialmente productiva y aceptable para la sociedad. Cuando hablamos de introyección, hablamos de llevar al interior. Es incorporar en la conducta y las creencias propias las características de algún objeto externo o persona admirada, como puede ser un maestro. Aquí también encontramos la identificación con el agresor, que es adoptar los rasgos o peculiaridades de una persona u objeto temidos. El aislamiento es característico de la neurosis obsesiva compulsiva. Los impulsos inaceptables se retienen en la conciencia, pero son despojados de emoción y separados de las ideas relacionadas para lograr una cuarentena emocional e intelectual. Es aislar el pensamiento o comportamiento, eliminando sus conexiones con otros pensamientos. La fase de deshacer es una cancelación mágica. Es característica de la personalidad obsesiva compulsiva, la cual realiza gestos o rituales mágicos para cancelar pensamientos o actos inaceptables, una vez que estos han sido completados. La regresión es una forma primitiva de la conducta frente al estrés. Es volver a hacer cosas que hacíamos cuando niños, cuando se nos presenta una situación estresante. Para concluir, se puede decir que Anna Freud amplió las limitaciones del psicoanálisis clásico y brindó posibles soluciones a los problemas sin resolver de su padre Sigmund Freud. Determinó que el yo es capaz de funcionar independientemente en las áreas de dominio en la vida, aunque mantiene su asociación con el ello, así como su obligación de realizar sus tareas a instancias del ello. Gracias.